¿Me pueden confirmar, por favor, si están visualizando? ¿Si están visualizando la pantalla? No, señora. ¿Todavía siguen sin visualizarla? Ahora sí visualizan la pantalla. Buenas tardes, sí, señora. Listo, gracias, Lizeth. Bueno, vamos a dar entonces inicio a nuestra sesión en el Tecnólogo de Desarrollo Publicitario. Vamos a tener nuestra segunda sesión en línea de la transversal de investigación. Es decir, ya vamos. Recordemos que estamos en la fase planeación en la actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy vamos a continuar con la competencia orientar investigación formativa según referentes técnicos. Vamos a revisar el cronograma y hablaremos de la evidencia propuesta de investigación formativa y tendremos un espacio de dudas e inquietudes. Esta fase de planeación inició el 11 de diciembre de 2025 y termina el 26 de agosto de 2026. Tiene una duración de 1.200 horas. Y el material de formación que estamos trabajando se llama Fundamentos de Investigación. Este es nuestro cronograma. Tenemos la evidencia, mapa mental sobre la caracterización del contexto productivo que se vencía el 22 de julio. Yo sé que la plataforma ha estado fallando, pero pues de forma intermitente sí funciona. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es buscar la manera de cargar esta evidencia sin problema lo más pronto posible. Listo, yo pues estoy tratando de no ser muy estricta con el tema de las entregas tardías porque sé que pues la plataforma ha estado fallando justamente desde el 11 de julio hasta el 22 de julio, pero pues realmente a hoy ya deberían tenerla entregada porque la plataforma ha funcionado, especialmente en horas de la mañana funciona muy bien. Y tenemos la evidencia propuesta de investigación formativa que va del 22 de julio al 12 de agosto. ¿Listo? Entonces, retomando, vamos a hablar pues sobre la investigación. Listo, recordemos que este es el eje fundamental para desarrollar competencias que nos habilitan para las profesiones del futuro. Eh, Vamos a trabajar, esperen un segundo, por favor. Vamos a trabajar el día de hoy sobre las etapas de la investigación. Siempre debemos tener una preparación de la investigación, ¿listo? Pero antes es importante que nosotros tengamos claro lo que es el proyecto de investigación, donde nosotros debemos siempre recordar que un proyecto es un conjunto de ideas que están organizadas y que están planificadas, ¿listo? Esto lo que va a hacer es brindar respuestas a una necesidad que hemos identificado dentro de un periodo de tiempo establecido. Cada proyecto va a establecer un enfoque metodológico dependiendo de los objetivos y de los alcances que quiera tener ese proyecto de investigación. ¿Listo? Se va a caracterizar porque surge de un problema y se plantea a partir de una pregunta de investigación, la cual debe ser desarrollada durante la ejecución del proyecto. Y el éxito de este va a depender de una buena planeación. Es por eso que vamos a hablar de esas etapas de investigación y las acciones que tiene cada una. Si nosotros no tenemos o no cumplimos con esas etapas, pues no vamos a tener una planeación correcta y vamos a estar investigando, como dirían coloquialmente, a la loca. ¿Listo? Entonces, en nuestra primera etapa, que es la preparación de la investigación, es donde vamos a delimitar el tema. ¿Listo? Vamos a revisar información previa, vamos a determinar el diseño teórico y elaborar el proyecto de investigación. Cuando decimos delimitar es porque nosotros muchas veces queremos, por ejemplo, cambiar el mundo, ¿sí? Entonces, proponemos, no sé, hablemos de una investigación en educación. Eh, Queremos cambiar las prácticas pedagógicas de todas las universidades del país.
pues eso es una tesis que te va a llevar años y años y años y años de investigación y de trabajo, ¿cierto? Pero yo lo puedo llevar, por ejemplo, a cambiar las prácticas pedagógicas de la Universidad de los Andes en una de sus sedes, en uno de sus programas, ¿cierto? Eso me da un poco más de delimitación y me permite tener un mayor control de la investigación. Ahora, también debemos ver que si es muy pequeño ese espacio o como ese objeto de estudio, pues también vamos a estar ya demasiado limitados, ¿cierto? Y tampoco nos va a permitir hacer eso. Entonces, por ejemplo, en una de sus mapas, yo les devolví diciéndoles es que está muy limitado y ustedes me van a decir, sí, pero es que iba dirigido a una empresa, sí, pero es que estás hablando de una empresa que es demasiado pequeña, ¿cierto? Que no te va a mostrar resultados pronto, te va a mostrar resultados mucho más adelante. Se puede demorar años, meses en darte resultados y pues esta investigación, realmente lo que tienen ustedes para hacer es un mes de investigación, ¿cierto? Que pues por lo general la investigación realmente no es tan corta. Una investigación puede durar perfectamente todo un posgrado, ¿cierto? Entonces, la idea es que aprendan cómo a delimitar, no irse mucho a lo grande a querer cambiar el mundo, pero tampoco se pongan límites o se delimiten tanto que no tengan de dónde obtener información. ¿Listo? La segunda etapa es la ejecución de la investigación, que es donde vamos a aplicar diferentes métodos de recolección de información y vamos a buscar responder a la pregunta de investigación que nos hemos planteado. Entonces es aquí donde si vamos a hacer una observación participativa, pues tenemos que ir al lugar, a hacer nuestra observación participativa o solo nuestra observación, vamos a tener nuestros diarios de campo o si vamos a hacer entrevistas a profundidad o no a profundidad. Aquí es donde vamos a hacer todo eso. Luego tenemos el procesamiento de la información, que es donde buscamos lograr esa integración y valoración de la información. Esta se va a caracterizar por la cuantificación, cualificación, interpretación o valoración de la información. Es decir, acá es donde le vamos a dar sentido a todo lo que recogimos en la aplicación de los métodos de investigación anteriores. ¿Listo? Voy a hacer el análisis de todas las respuestas que tuve en mis encuestas, o voy a hacer el análisis y comparación, una triangulación de información de mi diario de campo después de haber hecho los ejercicios de observación participativa o de solamente de observación. ¿Listo? Y la cuarta etapa es la redacción de informes. Acá es donde vamos a crear el documento que va a recoger todo ese trabajo, que es el resultado de nuestra investigación, el cual debe ser breve, debe ser preciso y debe tener una muy buena presentación. ¿Listo? Siempre debemos escoger un tema o una idea de investigación. La idea de investigación surge de la motivación que tiene el investigador para profundizar en una temática o en la identificación de una necesidad o de un problema que se quiera resolver. Una característica importante de estos temas o de estas ideas en investigación formativa es que siempre buscan dar respuestas a necesidades específicas en el contexto social y productivo desde el componente técnico o tecnológico. Esto es decir, nosotros queremos dar respuesta a esos problemas que identificamos, pero usando ¿qué? Usando las herramientas que tenemos desde nuestra formación técnica o tecnológica. La diferencia entre el tema y la idea es que el primero va a ser amplio y va a ser multidimensional, y a partir de ese vamos a concretar ideas que se profundizan con el desarrollo de la investigación. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, yo quiero cambiar prácticas pedagógicas, ese va a ser mi tema, ¿cierto? Pero mi idea va a ser cambiar las prácticas pedagógicas de la ficha, no sé, terminada en 26 del tecnólogo en desarrollo publicitario, ¿cierto? En ese caso, pues obviamente mi objeto de estudio tienen que ser los instructores, no los estudiantes, ¿cierto? Pero ya tengo mi idea más clara que viene de un tema grande que son las prácticas pedagógicas y la modificación que se quiere hacer a ellas. ¿Listo? Entonces, todo proceso investigativo requiere una información primaria y una información secundaria que le va a servir como fuente de consulta o como sustentación del proyecto. Y así vamos a encontrarnos con los enfoques de la investigación. Ese enfoque es la forma metodológica en cómo vamos a abordar la idea de investigación y que va a dar respuesta a la pregunta de investigación. Puede ser de carácter cualitativo, cuantitativo y mixto.
Cada uno tiene sus propias características y unas finalidades específicas según los resultados que nosotros queramos obtener. En cuanto hablamos de cualitativo, es el que interpreta, es decir, que va a describir fenómenos a partir de sus cualidades y puede utilizar varios datos. En cuanto al cuantitativo, es el que mide y lo que pues lo dice su nombre, cuantifica a partir de herramientas estadísticas y matemáticas. Y el mixto es una mezcla entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Luego llegamos al problema y a la pregunta de investigación. ¿Listo? Ojo, el tema y la idea son una cosa diferente al problema o a la pregunta de investigación. Yo tengo una idea, pero yo tengo que establecer mi pregunta de investigación de una manera distinta. ¿Listo? Porque es lo que yo quiero responder. Entonces, se va a concebir como problema a una falla, ¿listo? A una deficiencia o a una barrera que esté afectando a una población en condiciones de tiempo y espacio. Todo proyecto va a surgir cuando se identifique ese problema o esa necesidad y va a tener como característica fundamental que el problema se va a plantear como una pregunta de investigación y esta es la que se va a resolver con el desarrollo de la misma, ¿listo? O sea, de esa investigación. Tenemos los objetivos y el alcance de la investigación. El objetivo general es el que, digamos, así vamos a denominar al fin último de la investigación. Ese se va a construir con base en la pregunta de investigación y debe iniciar con un verbo en infinitivo. ¿Listo? Debe indicar el alcance, debe determinar las variables de operación y debe brindar respuesta a la pregunta de investigación, ¿cierto? Y esto les sirve para todos los planteamientos de objetivos que ustedes se hagan. Debe ser medible, verificable y debe ser financiable, ¿cierto? Porque yo cómo puedo saber si cumplí mi objetivo, pues haciendo una medición, ¿cierto? Yo cómo puedo saber si le di a mi pregunta de investigación, viendo si cumplí mi objetivo. Pero es que mi objetivo debe decirme de manera clara y concisa con números si lo cumplí o no lo cumplí. ¿Listo? Por eso es cuando yo les menciono en sus entregas técnicas que me dicen fortalecer la comunicación interna para mejorar el despacho de los envíos de las obleas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo toman así? ¿Por qué no lo toman de otra manera, como aumentar en un 20% la cantidad de envíos diarios que se realizan de obleas, usando, no sé, estrategias de motivación para mejorar la comunicación, ¿cierto? Ni siquiera tienen que mencionar lo de mejorar la comunicación, pero pueden utilizar la comunicación, la mejora del ambiente para aumentar algo que sí pueden medir, como son las ventas o los envíos diarios de obleas, por ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que tienen que empezar a ustedes a detallar en ese objetivo general. Y es que tiene que ser medible y verificable, ¿sí? Si ustedes me dicen, no, voy a fortalecer la comunicación, ¿cómo lo van a medir? Por eso yo les insisto tanto en eso. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a medir? Piensen siempre en cómo lo van a medir. Luego tenemos los objetivos específicos que se van a plantear como un conjunto de acciones que permiten cumplir con ese objetivo general. ¿Listo? Se recomienda siempre establecer entre 3 y 4 objetivos que deben ser claros, medibles y que estén orientados a la generación de conocimientos coherentes con el planteamiento del problema y deben contribuir al logro de la investigación. Es decir, vamos a establecer como objetivo estas acciones que nosotros creemos que debemos hacer para poder cumplir con el objetivo general. ¿Listo? Sin embargo, pues deben procurar siempre hacer lo mismo. Utilizar verbos en infinitivo, que no se note tanto que es una acción, ¿listo? Sino que tenga una redacción correcta. Pero los deben pensar es como eso, como qué vamos a hacer, qué pasos debo hacer, qué debo hacer primero, analizar, estandarizar, qué debo hacer primero para poder cumplir con el objetivo general. ¿Listo? Luego encontramos los niveles de investigación, que estos son los que nos van a ayudar a determinar qué tan profunda va a ser la investigación.
A mayor profundidad investigativa vamos a tener mucha más complejidad y más capacidad de análisis e interpretación de los datos. Entonces tenemos el nivel exploratorio donde solamente vamos a observar, a rastrear, a preguntar, a indagar y a comparar. Luego tenemos el descriptivo, que sí va a ser una descripción de los hechos a partir de la observación, del rastreo, de las preguntas, de la indagación y de la comparación. Luego tenemos el analítico, que es donde se estudia minuciosamente esos hechos para poderlos analizar y establecer nuevas teorías. Tenemos el explicativo, que es donde explicamos de forma detallada cada variable que estudiamos a partir de métodos rigurosos de análisis. Tenemos el interpretativo, que requiere de habilidades y experiencia para poder interpretar los hechos investigados. Y finalmente tenemos el argumentativo, que es donde se contrastan las hipótesis. Argumentamos las relaciones de principios desde los principios, desde las teorías, y vamos a demostrar esas nuevas teorías o vamos a verificar esas antiguas teorías. No olvidemos que los objetivos de la investigación son los que van a determinar qué tan profundo vamos a ir, ¿listo? Es una relación que es bidireccional, ¿listo? Y es, ¿por qué lo digo? Porque también dependiendo de la profundidad es que vamos a construir los objetivos. Entonces, dependiendo qué tan profundo quiera ir yo, voy a determinar mis objetivos, ¿listo? Pero esos objetivos son los que a mí me van a decir qué tan profundo van a ir ustedes. Y luego tenemos los métodos de investigación, ¿listo? Que son el conjunto de procedimientos específicos, teóricos, también prácticos, que van a determinar la forma en cómo vamos a investigar. Entonces aquí tenemos el método científico, el método experimental, el método teórico, el estadístico, los empíricos, la etnografía, el método hermenéutico, el fenomenológico, ¿listo? Yo de una vez les digo, no se vayan a meter con nada que sea fenomenológico, ¿listo? Es muy complicado, no se puede hacer en lo que queremos hacer en este momento, en esta competencia tan corta. Tenemos el método histórico y el método IAP, que es investigación, acción, participante, ¿listo? Pueden elegir uno de estos. La idea es que ustedes ahonden en estos métodos de investigación y puedan seleccionar el correcto. Y así llegamos a nuestra guía de aprendizaje, donde tienen que hacer su propuesta de investigación formativa. Como les dije anteriormente, el anexo está en la plataforma. Cuando ustedes entran a la guía no, perdón, a la evidencia, ahí les dicen un botoncito, ver anexos y les descarga el anexo 2 formato de propuesta de investigación. Es un Excel que debe ser presentado en fuente Arial 10 con interlínea 1.5. Listo, van a tener la etapa 1 de preparación, donde van a hacerla, a iniciar como la escritura del documento. ¿Listo? Recuerden escribir el título correctamente. Listo, debe ser concreto, debe estar relacionado con el problema que quieren resolver. Eviten palabras innecesarias, no eviten abreviaturas y eso, porque pues en el título esas abreviaturas, si yo no sé qué significa la abreviatura, pues en el título voy a quedar perdida, ¿listo? Entonces en el título traten de no hacer eso. Deben hacer el resumen, deben tener palabras claves, deben tener una justificación, ¿listo? Antecedentes, identificar el problema, deben tener la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, deben organizar un marco teórico porque cuando hacemos investigación, pues obviamente debemos consultar fuentes, como les mencionaba, primarias y secundarias, que van a ser parte de nuestro marco teórico y deben citarlo correctamente con las normas APA. ¿Listo? Apóyense mucho en Google Academic. ¿Listo? Allí ustedes pueden buscar la bibliografía y el mismo Google Academic les dice cómo se debe citar en norma APA. ¿Listo? Para que no tengan tanto complique con esto. Tienen que llenar todas las hojas del Excel, ¿listo? Tienen la parte 2.1 que es la ejecución, la etapa 3 que es procesamiento, la etapa 4 que es donde interpretan los resultados y tienen unas conclusiones, ¿listo? Que deben entregar el documento Excel con las 5 etapas diligenciadas. Aquí es importante una cosa. Ustedes, como ya les he mencionado, pues es una competencia bastante corta donde vamos a hacer un ejercicio investigativo que los invite a ustedes como a desarrollar ese interés por la investigación. Pero pues ustedes no van a ir muy profundo porque el tiempo no les va a dar. ¿Listo? En un mes o menos de un mes, ustedes no van a hacer una investigación profunda, una investigación
que les dé todo lo que ustedes quisieran investigar, ¿cierto? Entonces, la idea es que traten de buscar temas no muy extensos. Por eso yo a la mayoría les he dado como bien, van bien por ese lado, ¿listo? Son temas, digamos que, de interés de ustedes para el desarrollo publicitario, pero no son temas ni muy amplios ni muy específicos que les requiera más del tiempo que tienen acá para cumplir con la investigación. ¿Listo? ¿Tienen preguntas o inquietudes sobre esta evidencia? No, señora. Listo. Entonces, ojo, si les van surgiendo preguntas, porque yo sé que pues no somos expertos en investigación, me pueden consultar, ¿listo? Igual, algunos de ustedes ya entregaron el Excel. La ventaja es que el Excel es claro, les va diciendo qué tienen que hacer en cada etapa, así les va diciendo acá hábleme de esto, acá hábleme de esto, entonces los va llevando a ustedes para que puedan desarrollar la investigación sin ningún problema. Igual, en cualquier momento que tengan una duda, ya saben que me pueden contactar por correo o por mensajería de desayuno. Mañana yo voy a estar disponible en la plataforma de 10 de la mañana a 11 para atender todas sus dudas e inquietudes y en unos minutos ya les dejo cargada la grabación de la sesión anterior y esta grabación para que puedan tener acceso a ella. ¿Listo? Les agradezco mucho la asistencia y quedo atenta a cualquier cosa que lleguen a necesitar. Muchísimas gracias, profe. Feliz tarde. Vale, gracias igualmente. Igualmente, profe, feliz tarde. Gracias. Gracias, chao. Muchísimas gracias, instructora. Gracias, Ana, que estés bien. Buena semana. Igualmente, lo mismo. Chao. Chao.